un sinnúmero de herramientas novedosas que permiten ir desgranando los diferentes temas en los que se abre el abanico de una campaña electoral, nos van permitiendo entender lo que va sucediendo respecto de las intenciones y de las decisiones que los votantes adoptamos en el territorio nacional de cara a una decisión tan significativa como la escogencia de nuestros próximos dirigentes. Me complace mucho saludar aquí en nuestro estudio a Alexander Fram, que es estadístico con especialidad en marketing y que se abocó a detallar cómo votamos en esta primera ronda y a extraer a partir de cruces con datos del índice social, de progreso social cantonal, la intención y la decisión de los votantes. Alexander, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por invitarme, más bien, un placer. No, a nosotros nos encanta poder mostrar algunas de estas posibilidades que creativamente los profesionales están realizando con pasión, porque como es el caso suyo, lo hace por pura pasión, por pura compromiso también con la democracia y con las herramientas que tiene usted a disposición. Yo quisiera que fuéramos viendo los gráficos para que las personas puedan tener claro de qué se trata el estudio y qué es lo que esto nos va a reflejar como resultado del cruce de datos que usted hizo. Alexander, si puede explicarnos el cuadro número 1, perfecto. Por supuesto, tal vez lo primero a decir acá, bueno, como mencionaban ustedes, yo soy estadístico dedicado al tema mercadeo, y en mercadeo tratamos de usar dos herramientas, dos formas de entender. En el caso de mercadeo puede ser consumidor, en este caso podríamos hablar del votante. Las dos herramientas se refieren a segmentar esa población. No todos los votantes son iguales, como ustedes mencionaban ahora, y los datos nos permiten entender esas diferencias entre posibles grupos, ¿verdad? Esa es la primera herramienta que utilizamos, y la segunda también es bastante intuitiva, fácil de entender, es cómo tomamos decisiones, en qué orden, cuáles son los factores que consideramos para tomar una decisión, y que los datos aquí en este caso, vamos a ver en las siguientes gráficas también, nos hablan bastante. Y aclarar en este cuadro que estamos viendo acá, en esta gráfica, que no es una agrupación que estamos haciendo a mano, sino que realmente aquí los datos hablan, ¿verdad? O sea, los datos nos permitieron hacer estas distinciones. Entonces, le estamos poniendo estos nombres a esos grupos de cantones que nos ayudan un poco a entender cómo se diferencian. El primero, los chavistas, como ven ahí, le estamos llamando chavistas, adeptos al Partido Progreso Social Democrático. Tienen un porcentaje de votación, como ven ahí, ese 21,7%, mucho mayor al resto de los grupos, ¿verdad? Entonces está muy dominado esos 19 cantones por los votantes que son Progreso Social Democrático. A diferencia del grupo, voy a brincarme aquí el que dice Nuevos Republicanos, en el cual el Partido Nueva República tiene un 28,9% de los votos. Claramente mucho mayor al grupo de los chavistas, por ejemplo, ¿verdad? Y mucho mayor al resto de los grupos también. Son 17 cantones los que conforman sobre todo esta dominancia del Partido Nueva República en ese grupo como tal. Y luego el otro que quisiera rescatar, de hecho es el más numeroso, son 24 cantones en total, que como ven ahí, está bastante dominado por una suma de dos partidos que además, como vamos a ver más adelante, están bastante asociados entre sí, y es el Liberación Nacional y el Partido Liberal Progresista. Ahí los coloqué juntos, ¿verdad? Ese 27,3% y el 18,4%. Ahí, Alexander, nada más para hacer la precisión para el televidente que tal vez no está tan acostumbrado a ver este tipo de gráficos, lo que usted metodológicamente hizo fue tomar el voto en todos los cantones, exacto, los resultados del voto en todos los cantones, y agrupar por cómo se había dado ese resultado, sumando todos los cantones que habían recibido más votos de Liberación,
todos los cantones que habían recibido más votos del PLP Sí. y así. Exacto. Y con eso estableció esas categorías. Sí, sí, de hecho Es sí. decir, no es una opinión esto que estamos viendo, Exacto. sino es un dato duro, Exacto. una foto del resultado electoral. Así es, sí, gracias, don Ernesto. Aquí, de hecho, lo que estamos haciendo ahí es extrayendo los datos, así como decías ahora, de todos los cantones para todos los partidos. Y esa diferenciación se está haciendo en sentido donde dominan más algunos de los partidos, ¿verdad? O un grupo de partidos, como es en el caso de los liberales que estamos llamando. Don Carlos, ¿podemos poner, por favor, a nuestro realizador el siguiente cuadro para que podamos ir explicándolo? Claro. En esta otra gráfica, nos pareció muy importante hacer el cruce ahora, ya partiendo de estos grupos que les explicaba ahora, hacer un cruce, una relación con los indicadores que podamos obtener de una fuente como ese Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Estos son indicadores cantonales, igual, a nivel de cantón, que son totalmente oficiales para el país, y nos pareció tres cosas interesantes para relacionar con este comportamiento. Una es un indicador que refleja el bienestar material, de hecho es un índice de bienestar material, o sea, de qué tan bien estamos económicamente. El otro es un tema de escolaridad, el índice de escolaridad, que nos mide también cómo está el tema educativo en cada cantón. Y por último, también el índice de desarrollo humano, que es una combinación un poco de temas de económicos, de salud y también en términos educativos. Alexander, Sí. ahí, de nuevo, para tratar de que todos los televidentes nos acompañen en el razonamiento, Sí. lo que usted está tratando de ver es, de acuerdo a qué zona del país Sí. estamos analizando, cómo se vive ahí, si tiene acceso a buenos servicios, a buena educación, Sí. Exacto. Es decir, lo que estamos viendo es, hay gente que se moja cuando llueve Sí. y hay gente que Exacto. tiene techo cuando llueve. De acuerdo a esa distribución, Sí. ¿cómo votaron? Exactamente. Viendo los resultados, aquí estamos en estas barritas que ustedes ven aquí, ¿verdad? Son comparaciones en cada uno de los grupos con respecto al promedio. Imaginémonos un cantón promedio representativo exactamente de cómo es Costa Rica en promedio. Entonces, en el caso, voy a ir un poco de abajo para arriba, porque acabamos de hablar de estos grupos chavistas y los nuevos republicanos. Como ven aquí, esto es muy, muy importante, porque es una distinción que podemos hacer con respecto a otros países inclusive. Y es que no estamos hablando, los nuevos republicanos y los chavistas no estamos hablando al mismo público. Ahora vos decías, hay algunos que se mojan, otros no, ¿verdad? Pero inclusive, entre comillas, los que se mojan, hay algunos que voy a usar esta misma analogía, se mojan un poco más, ¿verdad? Claro. Específicamente los chavistas, como ustedes notan ahí, en lo que es desarrollo humano y bienestar material, andan bastante parecidos al promedio. No están tan afectados en temas económicos, diríamos, ¿verdad? Sin embargo, en educación, como ven ahí en escolaridad, están 8% por debajo del promedio del país. Eso en el caso de los chavistas. O sea, estábamos hablando, de hecho son cantones que están ubicados en el norte del área metropolitana hacia arriba. Estamos hablando de Grecia, Atenas, San Ramón, San Carlos, donde dominan estos grupos chavistas, ¿verdad? Entonces son caracterizados por esto, materialmente bien, para resumirlo así, en escolaridad con un rezago de 8% en promedio. Los nuevos republicanos, sin embargo, estos son los que están afectados en los tres índices, como ven ahí, y bastante notable con respecto al resto. Están -7, -6 en desarrollo humano, ¿verdad? Y en escolaridad, este dato es el más destacable de este gráfico, -15%, ¿verdad? Definitivamente es el grupo que está con mayor rezago educativo. ¿Qué cantones están ubicados ahí? Bueno, Matina, ¿verdad? Limón, Siquirres, Corredores, Golfito. Ese grupo, entonces le estamos hablando entre los chavistas y los nuevos republicanos. Ahora al inicio hablaban de estos antisistemas, ¿verdad? Estos dos grupos están hablándole a públicos distintos, ¿verdad? Distintos porque tienen características diferentes. Y muy en contraste, ahora para irnos al grupo de lo que vos decías ahora, de los que no se mojan, claramente, ¿verdad? Los que están ubicados en el área más central del país, los cantones con mayor desarrollo, por ejemplo, La Unión, por ejemplo, Curridabat, Escazú, Santa Ana, tienen
un 20% de ventaja en temas de escolaridad prácticamente, ese 19,9 en la barra azul, y 10% y 7% en los temas que tienen que ver con desarrollo humano y educación. Para poder avanzar más rápidamente, le voy a pedir a nuestro realizador que veamos rápidamente estas tres gráficas, que es el porcentaje de votos de Nueva República según el nivel de escolaridad por cantón. Esta es bastante, digamos, reveladora respecto de ese índice de escolaridad. Veamos la siguiente, Carlos, de una vez para que pasemos rápido. Este es el porcentaje del abstencionismo según el nivel de desarrollo humano. Y el siguiente, esta es la distribución de porcentajes de voto entre Liberación Nacional y el Liberal Progresista, el llamado grupo de cantones liberales. Veamos la última y a partir de esta explicación de la última, que es la distribución total de los votos por perfil de cantón, hacemos entonces el análisis. Tal vez la última apreciación, Alex, antes de entrar ya al análisis de fondo. Perfecto, sí. En esta última gráfica lo que estamos viendo es ahora el total en miles, ¿verdad? En miles la cantidad de votos que hubo en cada uno de esos grupos por cada partido. Esto nos permitiría eventualmente construir escenarios, ¿verdad? Pero vemos claramente en la suma, ¿verdad?, de que los liberales son la barra más alta, o sea, representan por mucho la mayor cantidad de votantes en estas últimas elecciones presidenciales, en comparación con lo que son los chavistas, que prácticamente están a menos de 2/3 partes de ese total de los liberales, y los neorepublicanos un tanto por debajo de ese grupo de chavistas. Y ahí vemos también dentro de esos cantones cómo se reparten los partidos, y muy importante hacer notar aquí que en el caso de los liberales hay una asociación fuerte. De hecho, en las gráficas anteriores por ahí se veía que hay cerca de 65% correlación entre el voto por Liberación Nacional y el liberal progresista. Sí. Yo creo que es muy importante señalar los demócratas no liberales, que no los especificamos, que ahí está Frente Amplio y el Partido Unidad Social Cristiana, ¿verdad? Bueno, cualquiera otro que pueda quedar ahí en esa tipificación. El punto es que, si bien es cierto, usted establece que los republicanos o los nuevos republicanos y los chavistas o los rodriguistas, como quiera que se le conozcan, son públicos diferentes, su asociación lleva a considerar que unos podrían seguir, o sea, los nuevos republicanos podrían seguir con más inclinación a Progreso Social Democrático en segunda ronda, y que los liberales tendrían mayor inclinación a seguir al Partido Liberación Nacional. ¿Por qué esa conclusión, Alexander? Bueno, por un lado, sí hay un nivel de correlación. Voy a empezar por el segundo grupo. Como les decía ahora, cerca de 65% de correlación en los cantones que votaron por Liberación, también votaron más alto por liberal progresista. O sea, que esto no es una inferencia política como tal, un supuesto, sino que es realmente el comportamiento que vimos, ¿verdad? Exactamente, el comportamiento que vimos en los datos en estos cantones que estamos caracterizando como liberales, ¿verdad? De otras palabras, el Partido Liberación Nacional tendría alguna opción de buscar ese voto de liberal progresista, ¿verdad? Y por otro lado, también vemos, de hecho en otras de las gráficas que se mostraba ahí, vemos una correlación alta también entre el abstencionismo y el voto total antisistema, como estamos llamando ahí, que es la suma del Partido Social, Progreso Social Democrático, perdón, y el Nueva República, ¿verdad? Cuando sumamos esas dos y lo relacionamos con el abstencionismo, también hay una correlación bastante alta entre las dos. Entonces, lo que estamos infiriendo a partir de los datos es que hay una asociación en esos grupos, ¿verdad? En esos dos, si queremos verlo así, esa separación, esa división de los grupos sociales, y por ende es de suponer que las estrategias vayan por ese rumbo, ¿verdad? De cada uno de los partidos que ahorita están en la contienda final.
Don Alexander, me llama poderosamente la atención que usted decía que de estas correlaciones o de este análisis estadístico se pueden establecer procesos, digamos, para ver, ¿verdad? Para poder diseñar, digamos, escenarios. Dos preguntas con respecto a eso, para poder establecer los escenarios. Número uno, el peso poblacional de los cantones no es el mismo, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, usted decía que hay 24 cantones que tienen un comportamiento muy parecido al PLP Liberación Nacional, estamos hablando de cantones centrales del país que tienen un peso poblacional mayor, aunque los chavistas tengan 19 cantones que pareciera que están muy cercanos a esos 24, pero son de cantones cuyo peso poblacional es relativamente menor. ¿Estoy en lo correcto? Exactamente, así es, exactamente, Gustavo. De hecho, la consecuencia de esto que estás observando es lo que vimos en esta gráfica de las barras esa, ¿verdad? En la que decíamos que es prácticamente el doble lo que tiene el caudal, ¿verdad?, de votos, ese total de votos emitidos en el grupo liberales versus el otro, a pesar de que en los cantones apenas hay 5 de diferencia, ¿verdad? Y la otra pregunta, perdón, es el índice de desarrollo humano, vemos que es un poco el tema de escolaridad, de bienestar material, sí. y por el otro lado lo que decías también de desarrollo humano propiamente dicho, pareciera que hay una, bueno, no pareciera, hay una asociación prácticamente 1 a 1 respecto, digamos, del abstencionismo. Podríamos suponer que efectivamente fuera de la aglomeración metropolitana, donde en los cantones no solamente son más chavistas con menos población, sino que también se ven más afectados, ¿podrían eventualmente tener un mayor nivel de abstencionismo para esta segunda ronda? De hecho, estamos en los escenarios que habíamos corrido, que corrimos ahí en este ejercicio, estamos suponiendo que el nivel de abstencionismo se mantendría, lo cual se podría discutir. Pero definitivamente, así como lo estás mencionando, el nivel de abstencionismo en esos dos grupos, en el chavistas, o rodriguistas si queremos llamarlo así, es 41%. Y el nivel de abstencionismo en el de la Nueva República, de nuevo, recordemos que tiene una escolaridad bastante menor todavía en comparación con los chavistas, es 50%. O sea, básicamente estamos diciendo, en esos cantones donde dominó Nueva República, sobre todo, en la primera decisión que está tomando el votante en realidad es ¿voy a votar o no? Y la mitad de la gente decidió quedarse en la casa. Y la segunda decisión es por quién voto, y ahí la gran mayoría, pues al final, o sea, dominó mucho Nueva República. Eso nos habla, por eso les decía al inicio, de entender este árbol de decisión, ¿verdad? Que es muy distinto en el caso de los liberales y en la zona central que vos mencionabas ahora. El abstencionismo, perdón, nada más para terminar. El abstencionismo en los cantones que consideras liberales, ¿cuál sería? Aproximadamente. Está rondando el 30%, está un poquito más bajo que el promedio. No quisiera que termináramos la sección, Alexander, sin establecer otra diferencia que vos haces en el estudio, y es que los liberacionistas y los liberales están más inclinados por, decías, el equipo y el programa de trabajo de gobierno, y los republicanos y los rodriguistas por la figura del candidato, la condición, los valores y, digamos, la autonominación como líderes muy personalistas. Correcto. ¿Es así? Correcto. De hecho, sí, ahora cuando ustedes hicieron la introducción, hablábamos de esta distinción entre lo que es antisistema y prosistema, ¿verdad? Y definitivamente lo que tienen en común estos dos partidos, Progreso Social Democrático y Nueva República, es que su candidato y todo el mensaje de la campaña fue: aquí tenemos una persona, ¿no?, un líder capaz de lograr cambios a corto plazo. ¿A través de qué? A partir de su investidura, a partir de sus capacidades personales. De su determinación. Exacto, de su voluntario, o sea, de qué tan voluntarioso es, ¿verdad? Y no se ponía en primer lugar y no se discutía en primera instancia ni cuál es el programa, ni cuáles son los mecanismos de negociación, cuáles iban a ser los costos y los plazos para llegar a ciertas soluciones, sino que estamos básicamente apostándole a las capacidades de alguien, ¿verdad? Y a las ganas de alguien, a diferencia de todo lo que estamos agrupando en lo que llamamos prosistema, que va desde Frente Amplio hasta liberal progresista, ¿verdad? O sea, también ofrece una gama de
si queremos así, enfoques ideológicos o de posibles soluciones a los problemas que tenemos. Pero va en ese caso, en el Prosistema, va muy enfocado en justamente en los programas y en las formas de llegar a esas soluciones más que en las personas. Alexander, Frank, muchísimas gracias por el trabajo, muchísimas gracias por proporcionarnos esta herramienta que se puede complementar con estudios y herramientas de otra naturaleza, evidentemente, pero que después de la segunda ronda nos va a permitir confirmar algunas de las hipótesis de trabajo que has planteado. Muchísimas gracias también por haber estado con nosotros en el Zoom electoral. Vamos a una pausa y regresamos.